Atención, elegido. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en esa voz en tu cabeza? Esa voz que comenta, que critica, que juzga. Esa voz que te dice qué hacer o, a veces, qué no hacer. Nos acompaña todo el tiempo, tanto que asumimos que es parte de nosotros. Pero, ¿y si te dijera que esa charla mental, esa constante narrativa, en realidad no eres tú? Piensa en esto. Desde que despiertas, tu mente comienza a hablar. Levántate. Hoy tienes mucho que hacer. ¿Por qué dijiste aquello ayer? Deberías haberte esforzado más. Es un diálogo constante, un ruido de fondo que, aunque lo ignoramos, nunca se detiene. Pero, ¿te has preguntado quién escucha? Si tú eres quien habla, entonces, ¿quién está escuchando? Déjame llevarte a un terreno inquietante. Cierra los ojos por un momento e imagina un lugar completamente en silencio. Sin pensamientos, sin juicios, sin palabras. Solo estás tú, en ese espacio puro, sin ruido mental. ¿Quién eres? ¿Dónde queda esa charla interna que tanto control parece tener sobre tu vida? Hay algo que muchos no quieren enfrentar. Esa voz, esa charla mental, no es la esencia de lo que realmente somos. Es solo un eco, una construcción, un reflejo condicionado por años de experiencias, miedos y expectativas. Pero nosotros, los que estamos detrás, somos algo mucho más profundo, más misterioso. Ahora presta atención a esto. Cuando te sientes ansioso, ¿qué es lo que realmente te agobia? No es el evento en sí, sino la interpretación que tu mente le da. Esa voz que magnifica las consecuencias, que te repite, esto será un desastre. Y aquí está la revelación aterradora. Esa voz no busca ayudarte, busca controlarte. Es el filtro a través del cual experimentas la realidad, y la mayoría de las veces, ese filtro está distorsionado. Te contaré algo fascinante. Los neurocientíficos han descubierto que la mayoría de nuestros pensamientos no son conscientes, sino automáticos. Es como si tu mente fuera un programa que corre en segundo plano, repitiendo patrones y creencias que ni siquiera elegiste. Esa charla mental es un hábito, no tu verdadero yo. Pero hay algo aún más perturbador. Ese diálogo interno puede ser tu peor enemigo o tu aliado más poderoso. Todo depende de si decides identificarte con él o no. Porque la verdadera trampa está en creer que esa voz es todo lo que eres, cuando en realidad tú eres mucho más. Eres el observador, el testigo silencioso que se encuentra detrás del constante parloteo. Piensa en los momentos en los que más has sufrido. ¿No es cierto que gran parte del dolor provino de los pensamientos que surgieron? Pensamientos como, esto nunca mejorará, o no soy suficiente. Esa charla mental crea historias, y esas historias moldean cómo ves el mundo y cómo te ves a ti mismo. Pero aquí está la clave. Tú no eres esas historias. Hay culturas antiguas que han entendido este secreto durante siglos. En el budismo, por ejemplo, se enseña que el sufrimiento surge del apego a esos pensamientos. La meditación, una práctica milenaria, no es más que un ejercicio para observar esa charla interna y aprender a no identificarse con ella. Porque en el momento en que dejas de reaccionar a cada pensamiento que surge, te liberas. Pero no necesitas ser un monje para experimentar esta libertad. Basta con hacer una pausa y observar. La próxima vez que surja un pensamiento negativo, detente y pregúntate, ¿es esto real o es solo mi mente jugando conmigo? Al hacerlo, empiezas a romper el hechizo, a desmantelar la ilusión de que tu charla mental es la totalidad de lo que eres. Quiero que recuerdes algo. Tú no eres la voz, eres quien la escucha. Y en ese momento en que te separas de ella, comienzas a recuperar el control de tu vida. Porque la verdadera magia ocurre cuando dejas de estar atrapado en las historias que te cuentas y empiezas a vivir desde un lugar más profundo, más auténtico.
A lo largo de este texto, vamos a explorar cómo la charla mental toma el control, cómo distorsiona nuestra percepción y, lo más importante, cómo podemos liberarnos de ella. Porque el primer paso para recuperar tu poder es darte cuenta de que esa voz no eres tú. Y cuando logres hacerlo, descubrirás un mundo de posibilidades. ¿Estás listo para este viaje hacia lo desconocido? Continúa conmigo, porque al final de este texto no solo habrás aprendido a identificar la voz de tu mente, sino que también entenderás cómo reconectar con tu verdadero ser. Y créeme, lo que encontrarás en ese silencio es mucho más grande de lo que jamás podrías imaginar. El verdadero misterio no está en las estrellas ni en los océanos más profundos. Está en nuestra propia mente, en esa voz que nunca se calla, esa voz que narra, que juzga, que compara, que recuerda y que planea. Pero dime, ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene? ¿Por qué a veces parece que te sabotea? O, peor aún, ¿por qué parece que te conoce mejor que tú mismo? Voy a revelarte algo que puede cambiar tu forma de ver la vida. Esa charla mental que suena tan familiar no eres tú, pero ha estado contigo tanto tiempo que has empezado a creerlo. ¿No es eso inquietante? Es como si hubieras vivido con un extraño dentro de ti, alguien que habla con tu voz, que usa tus recuerdos y tus deseos, pero que en el fondo no es más que un impostor. Imagina que estás en una habitación con un amigo. Este amigo nunca deja de hablar. Te dice lo que hiciste mal ayer, lo que podrías hacer mejor mañana, y se asegura de recordarte todas las veces que fallaste en el pasado. ¿Cuánto tiempo podrías soportarlo antes de que te cansaras? Ahora piensa que esa misma voz vive en tu cabeza. Y lo peor es que la escuchas sin cuestionarla, como si todo lo que dijera fuera la verdad absoluta. Pero aquí está el secreto. Esa voz no tiene poder real a menos que tú se lo des. Cada vez que aceptas sus críticas, cada vez que te pierdes en sus preocupaciones o sus miedos, le das fuerza. Sin embargo, hay una salida. Puedes aprender a observarla, a desarmarla y finalmente a silenciarla. Te contaré una historia. Es sobre una mujer llamada Ana. Ana tenía una vida aparentemente perfecta, un buen trabajo, amigos, una familia que la quería. Pero cada noche, cuando se acostaba, esa voz aparecía. Le susurraba sus inseguridades, le recordaba sus errores. «No eres suficiente», le decía. «Nunca lo serás». Y Ana le creía. Esa voz la controlaba, le robaba la paz y la mantenía atrapada en un ciclo de duda y autocrítica. Un día, Ana decidió que ya no podía seguir viviendo así. Empezó a investigar, a buscar respuestas, y fue entonces cuando descubrió algo que lo cambió todo. Ella no era esa voz. Entendió que la charla mental era como un programa de computadora corriendo en piloto automático, alimentado por años de creencias limitantes y experiencias pasadas. Pero al darse cuenta de esto, algo dentro de ella cambió. Comenzó a amar o a observar la voz en lugar de reaccionar a ella, y con el tiempo, esa voz perdió su poder. El caso de Ana no es único. Todos tenemos una voz interna, una que puede ser nuestra mayor crítica o nuestro mejor aliado. Pero el truco está en aprender a distanciarnos de ella, porque cuanto más espacio le das a esa voz, menos espacio queda para tu verdadero ser, ese que está en paz, ese que sabe qué es lo correcto sin necesidad de que se lo digan. Ahora, quiero que hagas un ejercicio conmigo. La próxima vez que surja un pensamiento negativo en tu mente, detente. No lo juzgues, no intentes cambiarlo. Solo obsérvalo como si fueras un espectador viendo una película. Pregúntate, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Es realmente mío o es solo un eco del pasado? Te sorprenderá lo que descubras. Muchas veces, esos pensamientos ni siquiera tienen sentido.
son como hojas arrastradas por el viento, inútiles, pasajeras. La clave para liberarte de esta charla mental no está en pelear contra ella, sino en dejar de identificarte con ella. Cuando logras separarte de esa voz, te das cuenta de que eres mucho más que tus pensamientos. Eres el espacio en el que esos pensamientos aparecen, y en ese espacio hay libertad. Piensa en esto. Si esa voz realmente fueras tú, no podrías observarla, no podrías cuestionarla. Pero lo haces, ¿verdad? Esa es la prueba definitiva de que tú eres el observador, no el observado. Y ese simple cambio de perspectiva tiene el poder de transformar tu vida. Entonces, ¿quién eres realmente? Esa es la pregunta que nos ha traído hasta aquí. Y ahora, después de este viaje a través de las sombras de tu mente, espero que hayas comenzado a entender algo fundamental. Tú no eres esa charla mental. Tú eres mucho más que esa voz que te dice quién deberías ser, qué hiciste mal o qué deberías temer. Tú eres el espacio donde surge esa voz. Eres el observador silencioso que, a pesar del ruido constante, siempre está ahí, presente. Imagina por un momento cómo sería vivir sin dejar que esa voz controle tus emociones, tus decisiones, tu vida. ¿Te das cuenta del peso que podrías soltar? No sería el fin de tus pensamientos, porque pensar es natural, pero sería el fin del control que esos pensamientos tienen sobre ti. Quiero que recuerdes algo poderoso. No tienes que creer todo lo que piensas, porque en realidad no eres la suma de tus pensamientos. Eres la conciencia que los observa, y esa conciencia es libre, siempre lo ha sido. Solo estaba esperando a que te dieras cuenta. A partir de ahora, cada vez que esa voz te susurre algo que te haga dudar de ti mismo, algo que despierte tus miedos o te haga sentir pequeño, detente, respira y di en voz alta: no soy esa voz, soy quien la escucha. Porque ese simple acto de distanciamiento te devolverá un poder que quizás no sabías que habías perdido. La charla mental es como un narrador de un libro. Puede contar la historia de tu vida de muchas maneras. Puede hacer que todo parezca un drama trágico o una aventura épica. Pero tú eres el autor. Tú decides si permites que esa voz te esclavice o si tomas el control de la narrativa. Así que ahora que hemos llegado al final de este viaje, quiero dejarte con una reflexión. La próxima vez que te encuentres atrapado en tus pensamientos, pregúntate: ¿quién está escuchando? Esa pregunta, aunque sencilla, tiene el poder de sacarte del trance mental en el que tantos vivimos. Y poco a poco, empezarás a ver la vida de una forma completamente distinta. Antes de despedirnos, quiero hacerte una pregunta inquietante, una que me gustaría que respondieras en los comentarios. Si esa voz no eres tú, entonces, ¿quién eres realmente? Quiero que dejes esa respuesta aquí abajo. No importa si es breve o extensa, escríbela desde el corazón. Porque este espacio es una comunidad de buscadores, personas como tú que están explorando los rincones más profundos de la mente humana. Y si este viaje ha resonado contigo, si te ha hecho reflexionar o al menos cuestionarte algo que antes dabas por sentado, suscríbete. Este canal es un refugio para las mentes inquietas, para quienes buscan respuestas más allá de la superficie. Y no olvides activar la campanita para que no te pierdas los próximos textos, porque lo que viene será aún más profundo y transformador. Para terminar, si quieres llevarte una pequeña tarea de este texto, haz esto. Cuando te atrape un pensamiento negativo, detente, sonríe y di: gracias por tu opinión, pero no la necesito. Esa simple frase es como una llave que puede abrirte la puerta hacia la libertad mental. Si este mensaje resonó contigo y sientes que estás listo para dar ese paso hacia una vida más consciente y poderosa,
te invito a seguir explorando este camino. Recuerda, el cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero cada pequeña elección cuenta. Y hoy, al elegir este camino, ya has dado el primer y más importante paso. Si llegaste hasta aquí, te felicito. Eres de las pocas personas que tienen la capacidad de mantener tanta atención y enfoque. Y si quieres más de esto, ya sabes qué hacer. Suscríbete, porque esto es solo el principio. Hay mucho más por descubrir. Nos vemos en el siguiente video.